Bueno, la tasa de ovulación sabemos que en definitiva es el número de óvulos que libera cada hembra en su ciclo estral. Las hembras jóvenes por lo general tienen una tasa ovulatoria mucho menor que las hembras adultas y por lo tanto esto se ve reflejado después no en la misma proporción en el tamaño de la camada al nacimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que buscar algunas estrategias para que las hembras jóvenes se parezcan a las adultas. ¿Y por qué decimos esto? Porque las hembras jóvenes tienen, al tener una menor productividad y al ser tan importante en la población de las hembras planteleras, cerca del 35 al 40%, eso hace de que estas hembras jóvenes, cuando tienen una proporción tan alta como son los sistemas confinados, la productividad global del criadero se vea reducida. Por lo tanto, tenemos que buscar nosotros algunas estrategias para que estas hembras se parezcan a las adultas. ¿Qué factores afectan la tasa ovulatoria? La tasa ovulatoria, dijimos genotipo. Cuando hablamos de genotipo, hablamos fundamentalmente de lo que son lo que es fundamentalmente la consanguinidad, mientras que la hibridación, la consanguinidad la deprime, la hibridación o las F1, esas de que hablamos en la primera clase, ¿a qué referíamos con F1? Que son hembras cruzas fundamentalmente de 2 o 3 razas, van a exaltar esa tasa ovulatoria. La edad, ¿a qué se refiere? Recuerden que las hembras en pubertad entraban entre el quinto y sexto mes. No quiere decir que entre el quinto y sexto mes estas hembras vayan a entrar a la etapa reproductiva, sino que deberán esperar su segundo o tercer celo, fundamentalmente el tercer celo, porque se mejora la tasa ovulatoria y se mejora en un 25 o un 30% con respecto al primer celo. Peso y condición corporal. Estábamos hablando de que estas hembras, cuando vayan a tomar servicio, deberían de tomarlo fundamentalmente entre los 130 y 140 kilos y una condición corporal que será, de acuerdo a cómo se la vaya a medir esa condición corporal, será 3, cuando las condiciones corporales se basan de 1 a 5. Nutrición, salvo subnutrición, no habría problemas con mejorar la tasa ovulatoria, pero sí acá hay que hacer alguna aclaración. Las cachorras responden a lo que se llama el flashing alimenticio. ¿Qué quiere decir esto? Que 14 días antes del servicio, por eso es importante cuando uno comienza a hacer la crianza de las cachorras, determinar en qué momento tienen su primer celo, porque habíamos dicho que en el tercero le dábamos servicio. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? 14 días antes del tercer celo, llevando los registros, damos un flashing alimenticio, que es un golpe energético o una sobrealimentación, y eso mejora la tasa ovulatoria. Presencia de hormonas no es lo aconsejable, y el ambiente climático, ustedes saben, por lo que habíamos terminado de hablar hace un poquito, la clase pasada, que las altas temperaturas afectan la etapa reproductiva del plantel reproductor, así dicho. Este gráfico habla sobre la tasa ovulatoria y el número de partos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que habíamos hablado recién, una cachorra tiene menor tasa ovulatoria que una hembra adulta. Una hembra adulta tiene una tasa ovulatoria mayor y esa tasa ovulatoria sigue incrementándose hasta el quinto o sexto parto, donde se estabiliza. Prácticamente después del sexto parto, las hembras se eliminan o no del plantel reproductor porque se las considera ya hembras viejas y gastadas. Hay criaderos que las mantienen por 7, 8 o 9 partos porque son hembras excepcionales. El porcentaje de fertilización de la especie es muy alto, de un 90 a un 100%. Fertilización quiere decir que si yo tuviera que tratar de mejorar el índice de eficiencia reproductiva, seguramente que no podría afectarlo por este factor, porque ya es propio de la especie. Una vez que la hembra ha tomado servicio, se le ha dado servicio ya sea por monta natural o por inseminación artificial, si al cabo de los 19, 20, 21 días luego de esos servicios no retorna a la actividad cíclica, es considerado que una hembra está gestando o está preñada. Acá tenemos una foto de un útero donde se va a ver cómo se van a implantar después estos embriones que luego se van a transformar en fetos para luego ser los lechones que nosotros queremos producir. La gestación en la especie porcina
tiene una duración 114, 115 días y hay algunos extremos. El momento de la implantación de esos ovocitos fecundados se habla del día 14 al 16. La presentación es epitelio difusa corial, quiere decir que una placenta que no permite el intercambio de anticuerpos. Por lo tanto, estos anticuerpos solamente van a ser pasados los lechoncitos a través del calostro. Eso es clave para que este manejo sea sumamente importante para el calostro de los lechones. Y bueno, y cuando hablamos de un anabolismo de la preñez, esto quiere decir que las hembras preñadas son mucho más eficientes para la utilización de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? De que esta alimentación va a estar, por lo tanto, restringida con respecto a lo que venían comiendo, sobre todo en el flashing alimenticio. Norma general, van a consumir entre 2 kilos y 2,5 kilos. Bueno, con respecto a lo que es el crecimiento fetal, vamos a ver que los primeros días el crecimiento es muy pequeño de los fetos. Los primeros 30 días es crecimiento embrional, por lo tanto prácticamente no vamos a ver una manifestación por parte de la hembra en cuanto a su crecimiento de lo que es el vientre en sí, pero sí vamos a empezar a notar de que la hembra se transforma comienza a ser muy eficiente y engorda rápidamente. Como ven, al final, los últimos 30 días es donde se produce el máximo crecimiento fetal. Por lo tanto, después si uno tuviera que hablar de manejo alimenticio, tenemos que hacer un refuerzo de ese manejo alimenticio, que lo veremos después cuando veamos la parte de alimentación hacia el final de la gestación, porque es allí donde queremos que el alimento que consume la cerda vaya fundamentalmente a lo que es el feto y no que ocurra un proceso que no es el deseable, que después lo explicaremos en el momento del caso. La mortalidad embrionaria hace referencia a aquellos embriones, a aquellas pérdidas que se van a producir en la etapa de embrión, o sea, en los primeros 30 días. Por lo tanto, ni siquiera lo vamos a ver nosotros por parte de la cerda, porque se reabsorben esos embriones. Lo que sí va a ocurrir es que la hembra, por lo general, va a aparecer en celo nuevamente, a lo mejor el día 40, 50, 60, 30, en vez del día 21, 22, que es el que usábamos nosotros para ver si la hembra estaba preñada o no. ¿De qué depende? De la tasa ovulatoria. ¿Cómo es esto? A mayor tasa ovulatoria, mayor mortalidad embrionaria. ¿Qué quiere decir? Puede que se nos mueran todos los embriones y puede que ocurra que no quede preñada la hembra y a lo mejor se hace debido a la mortalidad embrionaria. O puede ser de que muchos de esos óvulos que nosotros habíamos tratado de producir con el flashing nutricional se mueran cuando se está produciendo esos óvulos. O sea que a mayor tasa ovulatoria, mayor mortalidad de embriones. Defectos genéticos son propios de las gametas. Efectos maternales propios de la capacidad de la hembra de poder lograr la implantación. Recuerden que la implantación ocurría entre el día 14 y 16. Alguna infección uterina, que eso provoca ascenso de la temperatura, y esa fiebre provoca que se nos mueran esos embriones. Cuando hablamos de qué otros factores pueden afectar, bueno, ¿qué podemos decir? La duración de la lactancia extremadamente corta, menores a 14 días, va a provocar luego una mayor mortalidad de embriones en el próximo celo. ¿A qué se debe eso? Fundamentalmente a que no ha habido la involución uterina suficiente para que estas hembras, o mejor dicho, sí, para que esta hembra pueda albergar esos embriones en su placenta. Serias deficiencias de vitaminas, problemas de relación de calcio y fósforo, pero fundamentalmente acá dice energía. Cuando nosotros decíamos que teníamos que darle un flashing nutricional a una cachorra para mejorar la tasa ovulatoria, el día del servicio, que nosotros vamos a ver cuándo se lo vamos a dar de acuerdo a la detección del celo, se corta ese flashing nutricional. Y esto es clave que ustedes lo tengan presente. Esa sobrealimentación se corta el día del servicio. Miren que lo estoy recalcando. Y se sigue con un plan de nutricional bajo.
espacio uterino. ¿Qué quiere decir? Si una hembra producía 30 óvulos, no quiere decir que va a tener lugar para que se implanten los 30 ovocitos. Altas temperaturas, lo vieron en el ambiente, provocan mortalidad de embriones. Animales muy viejos, puede ser que provoque una mayor mortalidad de embriones. Y un manejo inadecuado. O sea, ¿a qué se refiere manejo inadecuado? A manejo de la alimentación, manejo sanitario, manejo de las instalaciones, manejo propiamente dicho, golpes, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos evaluar la eficiencia reproductiva de un establecimiento? Eso se lo hace a través de un índice que se denomina número de lechones destetados por cerda y por año. ¿Se acuerdan que en la primera clase vimos algo de índices? Entonces, número de lechones destetados por cerda y por año va a estar afectado por distintos factores. En definitiva, esto me permite comparar a mí un criadero con respecto a otro para determinar cuál es el más eficiente o menos eficiente. O ahí ustedes van a encontrar que hay criaderos que destetan 14 lechones por cerda por año, otros 22, otros 30 y otros 35. Entonces eso nos está hablando de eficiencia. ¿De qué va a depender? De tres factores directos: tamaño de camada del nacimiento, o sea que sería el número de lechones que nacen; del número de partos por hembra por año, o sea cuántos partos tiene una hembra en el año; y cuál es la mortalidad del nacimiento al destete, o sea cuántos lechones perdemos nosotros en la etapa de lactancia. A su vez, cada uno de ellos tienen factores directos que para el índice nuestro serían los indirectos, como ser la tasa ovulatoria, el porcentaje de fertilidad, la mortalidad de embriones. Tamaño de camada de nacimiento, tasa ovulatoria. Ya hablamos sobre tasa ovulatoria. Mayor tasa ovulatoria, mayor porcentaje de mortandad. Porcentaje de fertilización, 90 al 100%. Mortalidad de embriones y fetas son los que se nos pierden desde el día 1, por así decirlo, hasta el día 114. Por supuesto que la mortalidad de embriones en los primeros 30 días y la fetal puede tener una pérdida hasta el día 70 aproximadamente, donde lo vamos a ver a los lechones momificados al momento del parto. Cuando hablamos del número de partos por cerda y por año, vamos a ver de que la duración de la lactancia es clave. Si yo pudiera tener lactancia de 21 días, es en esa duración de la lactancia donde se produce la máxima eficiencia reproductiva, o sea, donde se logra mayor cantidad de lechones destetados por cerda y por año. Pero ¿qué pasa? Hay sistemas que me permiten hacer lactancia de 21, otros de 28, otros de 35, otros de 40. El intervalo de destete-celo, recuerden que habíamos dicho que después de destetar la cerda, ese celo que manifiestan las cerdas al tercer, cuarto, quinto día es el que es clave fundamentalmente para que nosotros no lo perdamos y lo podamos tener presente, y de esa forma se acaban los días o se acortan los días improductivos de una hembra. Y el otro factor, o el otro componente directo, que es la mortalidad de nacimiento de destete, tiene que ver con factores referentes al lechón, o sea, la capacidad del lechón para poder mamar, o problemas de toma de calostro, o problemas de enfermedades. Factores referentes a la cerda, habla de la habilidad materna. Factores referentes a las instalaciones, si son adecuadas o no, o problemas sanitarios tanto de los lechones como del criadero en general, o de las hembras. Bueno, en la siguiente filmina tenemos los componentes directos que dijimos cuáles son: número de partos por cerda por año, tamaño de la camada del nacimiento, mortalidad de nacimiento de destete. Este es el índice que nosotros utilizamos en todos los criaderos, el número de lechones destetados por cerda y por año, y que nos habla de esa eficiencia que hablamos recién. En esta filmina estamos viendo partos por hembra por año. Fíjense, la gestación
por supuesto va a ser siempre normal, va a ser la misma, propia de la especie, 114, 115 días cada criadero, y tenemos lactancia de 21, 24 y 28 días aproximadamente. ¿Cuántos días transcurren desde el día del destete al servicio efectivo? Tenemos varios ejemplos, de 7 días, de 15 días y de 20 días. Entonces el ciclo, los días de ciclo productivo, para el primer caso de la primera columna, con lactancia de 21 días y 7 días de intervalo, me da 142, y eso refleja 2,57 partos por hembra por año. Si vamos al extremo, al peor extremo, sería, o la peor situación, la última columna, 114 días de gestación, lactancia de 28, un intervalo de destete servicio de 20 días, un ciclo reproductivo de 162 días, y por lo tanto tenemos 2,25 partos por hembra por año. Si ustedes se ponen a ver ese componente de partos por hembra por año, después lo afectan, si ustedes quieren, por la cantidad de lechones nacidos y menos la mortandad, nos da el número de lechones destetados. Por lo tanto, fíjense, en esta filmina siguiente, la productividad anual puede ser desde 25 a 22 lechones aproximadamente en distintas situaciones. Por lo tanto, si nosotros tomamos la cantidad de lechones destetados por parto, podemos tener, en algún caso, en el mejor extremo, por ejemplo, 33 lechones destetados contra 22,50 que habíamos analizado en la última columna.